Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy tenemos un gran invitadazo en nuestro canal. Tenemos aquí la visita de nuestro amigo Adrián del canal Cristo Espíritu de Verdad, un canal que está iniciando, pero tiene un contenido y temas que realmente nos ayudan a nosotros a poder diferenciar lo que las religiones están enseñando y cuando nosotros nos encontramos en ese proceso de búsqueda, de preguntas, que empezamos a cuestionar la iglesia o este tipo de enseñanzas, el canal de nuestro amigo Adrián, muy probablemente tenga esas respuestas o la clave o la llave para poder diferenciar qué es verdad y qué es mentira de lo que nos están enseñando. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que desarrolla muy bien nuestro amigo Adrián. Pero antes de entrar de lleno con el tema, chicos, quiero extenderles la invitación. Si estás interesado en participar en las clases del libro secreto de Juan, te invito a que me mandes un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. No tengas miedo, mándame un correo electrónico y ahí nos ponemos de acuerdo y te voy a mandar el enlace para que te puedas unir al grupo de Telegram y también pues ya nos pondríamos de acuerdo ahí en el correo electrónico. Y pues chicos, para empezar ya con esta entrevista, Adrián, platícanos un poquito acerca de ti, quién eres, a qué te dedicas, háblanos, quién es Adrián. Bueno, Adrián es un ciudadano de acá de Hidalgo, eh, nacido y radicado en Pachuca. Eh, Costumbres arraigadas por parte de un padre católico y una madre que en ese entonces no estaba ligada a ninguna religión, pero se decidió por el cristianismo, ¿no? Nació con la doctrina del catolicismo toda su vida y a los 18, 19 años más o menos por ahí empezó a indagar en iglesias cristianas de todo tipo eh, y sin encontrar una respuesta concreta al pensamiento que él tenía, ¿no? Y él empezando a indagar un poco sobre el tema, eh, empezó a localizar problemas en la misma escritura que no concordaban con lo que le habían enseñado anteriormente, pero sí con lo que él estaba buscando. Muy bien, amigo. Entonces, eres una persona como cualquiera que en este momento nos encontramos viendo este video, una persona que pues tiene a su familia y fue instruido, se pudiera decir que en el credo romano, y de ahí empiezas a cuestionarte. Ahora, platícanos un poquito, amigo, de cómo es que surge tu canal de Cristo, Espíritu de Verdad. ¿Cómo es que nace tu canal, amigo? Claro que sí. Pues mira, mi buen Jesús, todo empezó un, un abril del año 2021, en donde Adrián empezaba ya a tener un poquito más de conciencia sobre lo que estaba pasando en su vida, estaba indagando más y más en el tema y creó un canal con fin de dar enseñanzas bíblicas, pero aún con el adoctrinamiento no bien formado. Entonces, a través del tiempo conozco una persona por ahí de Guatemala. De hecho, en mi canal he subido videos con él, se llama Francisco. El hermano Francisco y yo empezamos a indagar en temas más profundos sobre la escritura y empezamos a hacer colaboraciones sobre temas y estudios con otros participantes. Eh, entonces, en el año 2022 nace en concreto el canal Cristo Espíritu de Verdad con sus primeros videos de quién es el Dios verdadero. Con ese video empezamos nosotros en YouTube. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco
habíamos dado la importancia de conocer quién era el Dios verdadero, ¿no? Que le decía la Biblia. Sin en cambio, a través del tiempo, fue un gran pilar el contarme con personas que tenían la misma pregunta que yo y unirnos en la búsqueda, no en nuestros intereses, sino en buscar qué era la verdad, quién era el que se nos había ocultado. Y así nace Cristo Espíritu de verdad, bautizado igual por el hermano Francisco, porque antes el canal se llamaba Dios es Amor, y nosotros le cambiamos, bueno, por medio del hermano Francisco, cambiamos el nombre a Cristo Espíritu de verdad en el 2022. Ah, muy bien, amigo. Eh, ¿Cómo le pudiéramos llamar? Bueno, este compañero, porque también se dedica a lo mismo, pudiéramos decirlo, a la denuncia, a denunciar. Este Francisco es el del canal de Visión Celestial, ¿verdad? Así es. Ah, muy bien. Sí, fíjate que sí he visto sus mensajes, bueno, sus en vivos también, yo he visto sus en vivos y sí, su manera de la denuncia por cómo la hace y utiliza las escrituras, las maneja al revés y al derecho, sí también es muy bueno lo que hace, que fue también así como te conocí a ti en un video de él. Bueno, amigo, como ya sabes, aquí en el canal de Sabiduría Espiritual, nosotros estamos estudiando un libro que se llama El Libro Secreto de Juan. Es un libro apócrifo. ¿Pudieras hablarnos un poquito acerca de este libro? Sé que has estado estudiando ahorita que estábamos platicando fuera de cámaras, estuvimos ahí, me estabas ahí mencionando un poquito acerca de tus estudios. ¿Pudieras hablarme para ti qué es el libro secreto de Juan? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo diste con él? ¿Y qué investigaciones has tenido acerca de este libro? Bueno, mira, Jesús, yo cuando empecé a indagar en la lectura primero bíblicamente, encontré que en la Biblia denuncia varios textos que no se encontraban dentro de la compilación bíblica. Entonces, yo tratando de indagar por internet, como yo creo que la mayoría hace, encontré no nada más los textos que estaban, no en su totalidad, pero sí encontré unos cuantos textos, entre ellos el libro de Enoch, encontré el libro escondido de Juan, o el libro secreto de Juan, entre las reliquias más preciadas que tenía en ese entonces en mi librería digital era el Evangelio de Judas. Entonces, me encontré con el libro apócrifo de Juan, indagando sobre un solo tema que estábamos se podría decir que analizando los hermanos de ahí de Visión, Visión Celestial y nosotros. Eh, y encontré el libro escondido de Juan y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque me hacía entender las cosas de mucho antes de lo que relata un texto bíblico. Lo que me encantó del libro de Secreto de Juan, que no te narra desde una creación material, sino cómo surgió la primera fuente, o más bien cómo es que existió la primera fuente dentro de un creacionismo espiritual, ¿no? Eh, Igual había un texto, si no mal recuerdo, era de igual el Evangelio de Felipe, en donde decía, conocerás la verdad y al momento te asustarás, pero siguiendo adelante, te alegrarás. ¿Qué quiere decir esto? Que primero te vas a impactar por conocer lo que se te había ocultado y a la vez te vas a alegrar porque habrás encontrado algo mucho mejor, ¿no? Lo que me encontré en el texto del libro secreto de Juan fue la creación mucho antes de lo material. Ahí lo relata como el primer pensamiento, la luz inconmensurable. La Biblia lo refleja como el padre de las luces. Eh, Me pareció a profundidad hasta donde lo llegué a relatar o
a leer, me estaba hablando de la creación, primeramente de los reinos espirituales, las regiones celestiales que se habla en la Biblia, de las cuales no tenemos conciencia, o más bien no tenemos memoración, porque esa memoración se nos ha sido quitada. Pero es importante que la conozcamos, porque si no la conocemos, automáticamente el humano decae o carece de esa simbología, ¿no? De su primera esencia. Algunos, por ejemplo, como los gnósticos les llaman energía, pero más que energía, es la fuente que nos da vida a todo, ¿no? Lo que comprendí del libro escondido de Juan, que primeramente existió lo que le llamamos el Padre, la primera fuente, el primer pensamiento. De ello surge el reino, que vendría siendo como la matriz. Bárbelo. Bárbelo es un contenedor, es en donde se van a gestar todos los pensamientos de la primera fuente. Y posteriormente la unión de estos dos es el vástago de la creación, que es el Cristo. No estamos hablando de tres dioses, ni estamos hablando de dos, sino estamos hablando de una esencia completa. La unión de estos dos, tanto la matriz, como te vuelvo a reflejar, y el primer pensamiento, se le llama el Cristo. Si relata, por ejemplo, Juan 1:1, que por él fue hecho todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Es el que le da vida a todo y es el que nos sostiene. Muy bien, amigo, muy bien. Qué interesante lo que has aprendido y tu manera de visualizar a la primera fuente. Hay algunos temas que normalmente a las personas que nos ven les gusta mucho. No sé si en tus estudios has profundizado un poquito en lo que es Sofía y Yaldabaoth. No sé si pudieras explicarnos en tus investigaciones a qué conclusión has llegado acerca de Sofía y Yaldabaoth. Bueno, en la comprensión del libro secreto de Juan, Sofía para mí vendría siendo el universo como lo conocemos, el mundo, la creación material. Ella contenía las energías de la primera fuente, que nosotros lo conocemos como el primer pensamiento en el libro de Juan, o la formación de ellos que se llama el Cristo, ¿no? Sofía, al pensar cómo era el principal, o se podría decir que el padre, como lo conocemos en la Biblia, o el primer pensamiento, eh, piensa cómo sería él, porque no tiene esa información, pero su pensamiento, dice el libro secreto de Juan, no es cerrado, no tiene más que una justificación, es crear. Es la fuente que igual se le fue dada a Sofía, porque proviene de ese motivo creacional, ¿no? Es la misma fuente. Entonces Sofía en su pensamiento crea lo que ella pensó, y pensó un ser oscuro, un ser que eh, eh, pues tiene ira y todo eso, ¿no? Ella dice el libro secreto de Juan que es un aborto, y ella se apena tanto que baja y lo esconde en una nube, dice. ¿Qué es esconderlo en una nube? Eh, Pone distancia, se podría decir, o quiere poner distancia del primer gobernante, del primer pensamiento, pero él sabe todo lo que ha sido creado. El universo creó dentro de él a Yaldabaoth. Yaldabaoth, al ver que es igual un ser creacional, con el simplemente hecho de pensar, empieza a crear el mundo material dentro de Sofía y agarrando la luz de su madre. Y Sofía se vuelve oscura.
Eso quiere decir que está robando energía de su madre. Viendo Yaldabaoth que podía hacer eso, se creyó el único, se creyó Dios. Siendo un ángel se creyó Dios. Y ahí es donde Yaldabaoth tuvo su primer error, en crearse único, en sentirse único, el único pudiente en hacer esto, ¿no? Mas cuando llega el consorte de Sofía, que es el Cristo, Yaldabaoth tiene conocimiento de lo que fue creado primeramente y que es muchísimo mayor que él. Ahí es cuando él tiene conciencia de lo que existe antes que él y que es mayor que él, ¿no? Vienen por eso los celos de que él es el único Dios y no hay fuera nada de él. Entonces, él quiere hacer una copia de lo que ya tienen conciencia que existe. Y así como existe un reino espiritual, igual él hace un reino material. Dentro del reino material, él pone consortes, él pone gobernantes. Y esto estoy hablando no solamente de pues creación material, sino también creación emocional para su creación, ¿no? Le empieza a dotar de su misma naturaleza obscura que él es. Cuando crea a Adán, o la primera humanidad, dice que insopla aliento, dice la Biblia. Jehová es Yaldabaoth, de mi punto de vista, insopla aliento sobre su primera creación de tierra o de barro, y automáticamente él está abandonando la poca luz que le quedaba, ¿no? Que le da vida. Y de ahí se despide Yaldabaoth de su fuente motora de vida, pero el humano es su fuente motora ahora. Para mí, el libro secreto de Juan es el primero comprender de dónde provenimos, cuál es nuestra primera fuente, y sobre todo un plan de ascenso espiritual. ¿Qué es un plan de ascenso? Un regreso al inicio, de donde fuimos creados naturalmente, ¿no? De donde fuimos atraídos a la materia. Muy bien, amigo. Qué interesante la visión que nos estás presentando y planteando. Fíjate que ahorita que hiciste mención de que tú piensas que Yaldabaoth es Jehová, hay una de las preguntas que me hacen muy comunes aquí en el canal y me gustaría que pudieras hablarnos acerca de esa visión. Sé que tú tienes esa respuesta porque la he visto en tus videos y algo que me mencionan mucho es si Jesús es hijo de Jehová. De hecho, eso es algo que se enseña en las iglesias. Ahora, en mi caso, que yo vengo ahora sí que de una corriente cristiana de los mormones, se enseña que Jehová es Jesús, Jesús encarnado. Obviamente Jehová viene siendo la preexistencia de Jesús, pero en la mayoría de las otras corrientes cristianas se nos enseña o se nos dice o se nos hace entender que Jehová es el Padre de Jesús. Este, Me gustaría que pudieras hablarnos un poquito de esto y resolver esta duda. ¿Qué piensas tú acerca de esto, amigo? De esta pregunta. A mi punto de vista, a mi punto de mis estudios, eh, podemos denotar que Jesús proviene de un pueblo hebreo, no con connotación que si fuera palestino, israelita, eso es lo de menos. Él deja connotado que no proviene de esa raíz, pero ellos quieren incluirlo, ¿no? Ahora, para entender el primer estudio de que si Jesús es hijo de Jehová, hay que separar dos cosas. Primeramente, que el Cristo, como le conocen en en el libro secreto de Juan, es una esencia, una energía, es la luz que le da vida a todo. Proveniente Jesús de María,
es un ser de carne, un ser como nosotros. Entonces, la Escritura dice que el Espíritu se encarnó o se hizo carne. ¿Cómo es que se hizo carne? Primeramente tuvo que hacer un surgimiento el Espíritu en la persona. Recordemos que el texto bíblico primeramente empieza con un Jesús siendo niño con aprendizaje hebreo, yendo al templo por discernimiento de sus padres, por costumbres de sus padres, ¿no? Es donde se vuelve él hebreo o seguidor de Jehová. Pero hay unos años perdidos de Jesús. Esos años perdidos de Jesús es donde él empieza a conocer al Cristo. Es donde él lo hace suyo y donde empieza él a denotar que el camino que él tenía que tomar era ese, ¿no? El del Cristo. Cristo le empieza a introducir lo que él tiene que hacer para conseguir, pues, en teoría, la unión del Hijo con el Padre. Siendo esto, hay una cita que hay mucho que lo utilizan ellos para referirse que Jesús es hijo de Jehová, porque dice, mi Padre, al que ustedes dicen que es vuestro Dios, Él me ha enviado. Entonces, denotando esto, Jesús proviene de las legiones de la carne, como nosotros, como todos nosotros. Para no hacernos, o para no confundirlos más, Jehová es el Dios de toda carne, dice la Biblia. Siendo Dios de toda carne, todos pertenecemos materialmente a Él, hasta que no conozcamos al verdadero. Conociendo al verdadero, somos coherederos con el Cristo. Entonces, Jesús se podría decir que al inicio, siendo carne, tuvo que haber sido, pues, hijo del Dios de este mundo, ¿no? Pero él, conociendo al Cristo, se desligó de lo material. Y Jesús ya no pertenecía a la carne, sino que ahora se volvió un ser espiritual, un ser que empezó a comprender más lo que era el espíritu que lo que era su propia carne. Recordemos que Jesús fue aquel que retrajo tanto sus sentimientos que él, la escritura no nos denota un ser airoso como tal, agresivo, ni un ser que es más se metió hasta con mujeres, ¿no? Nunca nos relata un texto bíblico que Jesús haya creado o haya hecho ese tipo de acciones, ¿no? Siendo esto, yo siempre en mis lecturas incluyo lo que es lo de la ceguera. ¿Por qué la ceguera? Recordemos que denotan mucho los cristianos que hay una ceguera que impide que nosotros nos vuelvamos partícipes de la salvación. Esa ceguera está en todos los que nacen carnalmente en este mundo. Juan 12:40 dice que hay un ángel que manda ceguera. Dice, porque Dios ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo los sane. ¿Qué es esto? Que Jesús nos estaba denotando por medio del Espíritu que había llegado a él, que había una ceguera en el mundo y esa ceguera tenía que ser quitada. También denota el texto bíblico que Jesús, por medio del Cristo, vino
a quitar o a deshacer las obras del maligno. Deshaciendo las obras del maligno, ¿cómo? Yo siempre les pregunto a los cristianos, ¿cómo es que tú puedes deshacer las obras del maligno como lo hizo Jesús? Primero, conociendo quién es el maligno, ¿no? El maligno que vino a delatar Jesús. Aquí esta cita, Juan 12:40, dice que Dios ha entenebrecido los ojos o las mentes y los ha cerrado, ha endurecido el corazón para que Él no los pueda sanar. Dice que Dios. Y en Isaías 6:18-13, denota que ese Dios se llama Jehová, o Yahvé, o YHWH. Ese Dios que fue antes que llegara el Cristo. Él nos hizo connotar que no era la luz proveniente del quien les hablaba. Cuando él se refería a su Padre, no se refería con palabras, se refería con hechos. Había una cita que también yo le sacaba, que es cuando Felipe está en la presencia de Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Pero ¿cómo es que Felipe, siendo judío, siendo de raíces hebreas, conociendo a Jehová, preguntaba a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Pues es que Felipe tampoco había connotado en su mente que, o había distinguido en su mente que no era del Dios hebreo quien hablaba Jesús. Jesús contestando le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes y no me has conocido? Lo que hago yo, no lo hago por mi propia cuenta. Entonces, Jesús no está hablando que tiene un nombre el Padre, ni que lo que él hacía era por su voluntad, sino que eran las acciones las que demostraban el nombre de su Padre. También Pablo lo decía como Dios es amor, o como aquel que ama, o que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso, porque si dice amar al que no ve, ¿cómo es que? No, primero dice, si no ama al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve? Esto no está connotando que Dios, la palabra amor sea Dios, sino que la acción del amor es lo que te transforma en un hijo, lo que te transforma en un ser espiritual. Recordemos que igual en las iglesias connotan mucho lo que es el temor a Dios. Y el temor no puede ser de Dios. De hecho, Jehová nos manda a tener, dicen que temor, pero no, el temor es de Jehová, a que tú crezcas. Dicen Salmos 111. Salmo 111:10 dice así. La mayor sabiduría consiste en la honra del Señor. En la Reina Valera dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. En la Reina Valera 1960, perdón, dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? De Jehová. Si tú conoces la verdad, lo que es verdadero, lo que es la verdadera sabiduría, no del mundo, sino la espiritual, es el temor de este Dios de este siglo, de este mundo, dicen las escrituras. También Jesús lo connotaba como el príncipe de este mundo. Entonces, hubo muchas connotaciones que Jesús escondidamente denotó de Jehová, que no era su padre, que él ya dejaba de serlo, ¿no? De ser su padre, porque él no afirmaba lo que él ya había aprendido. Los apóstoles también lo denotaban, por ejemplo, como en Hechos, capítulo 10, del versículo 8 al 14, al Dios no conocido. Pablo entrando a Atenas,
y viendo que son muy afanes de los dioses, dice que encuentra un altar donde dice al Dios no conocido, y dice, a él es al que vengo a darles a conocer. Siendo una ciudad muy cercana al pueblo hebreo, también conocían a Jehová, también conocían a YHWH. Pero Pablo venía a connotar a un Dios que no habían conocido ellos, pero lo adoraban. Y eran los mismos rasgos que coincidían con el Padre de las Luces. También en Juan, capítulo 8, que es yo me imagino que para mí, para mi vista, es la que Jesús dejó connotada naturalmente solamente él, de que Jehová no era su padre. Es en Juan, capítulo 8, versículo 44 y 45. Él teniendo una plática con los fariseos, aquellos que dan la ley en el templo de Jerusalén, ellos dicen anteriormente a esta cita, dice que su Dios es su padre y también su padre es Abraham, connotando que es el Dios del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Antiguo Testamento. En el versículo 43 dice, ¿por qué no pueden entenderme entonces ustedes? Si yo les hablo en su idioma, no pueden comprender y escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo, porque ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque en él no tiene verdad, ni nunca habrá verdad en él. Cuando dice mentiras, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Pero yo les digo la verdad y no me creen. Entonces, Jesús estaba connotando que lo que habían aprendido no provenía del Padre de él, ¿no? El Padre espiritual, de lo que era el Cristo. Y si leemos la mayoría del Nuevo Testamento, Jesús delata a lo que eran los fariseos, los saduceos, los mismos judíos, que tenían la enseñanza de que Jehová era su Dios, ¿no? Y los demostraba que eran en los que estaban en contra de su enseñanza, no de ellos. Ellos querían rescatarlos de su idolatría, yo le digo a los cristianos cuando entro a los debates. ¿Por qué? Porque fueron muchas personas asesinadas por decir que era un ángel, el ángel que se les presentó y les dio la ley. Por ejemplo, Hechos, en Hechos 7:38 y Hechos 7:53 denotan los apóstoles que la ley fue dada por medio de ángeles. En Hebreos 2 conocemos a un Emanuel que fue muerto por decir que la ley fue dada por medio de ángeles y no la supieron conservar. Pero lo más chistoso de esto, que cuando yo les enseño quién fue el que dio la ley, en Éxodo 34, versículo 27 y 29, fue el mismo Jehová. No hay intermediarios. Él no se denota como un ángel, sino que él dice que es Dios sobre todos, ¿no? También cabe denotar que la lectura lo delata como un ángel. Y eso era lo que les llamaba la idolatría de Israel, a adorar a un ángel como Dios. También el Apocalipsis lo delata que es un ángel que se iba a sentar en el trono del Dios o de un Dios y que se iba a ser semejante a él, diciendo Isaías, y tú dirás, subí a la montaña y me senté y me hice parecido a Dios. Pero ¿cómo es que has caído del cielo, oh lucero de la mañana, ¿no? Reconociendo que él no era el verdadero, reconociendo que él se quería hacer semejante al Altísimo, dice la Escritura. Alguien que no se puede igualar. Y la pregunta que yo siempre les digo a los cristianos, Dios siendo dueño de toda la creación,
y el que lo sostiene y que le da vida, tiene un pueblo elegido, tiene un solo grupo de personas en el que le deposita su amor, pues déjenme decirles que no. El Padre nos ama a todos, como lo dice en Hechos capítulo 17, 24 y 25. El Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es adorado por manos de hombre como si fuese un necesitado, porque Él nos da vida y aliento y todas las cosas. Entonces, cabe de notar que solamente Jehová fue un mediador, se podría decir que un arquitecto, pero el que puso la principal fuente fue el padre de las luces, el primer pensamiento. Entonces, las obras que vino a derribar Jesús del maligno fueron las del Dios de nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ese Dios, bueno, ese ángel que se hizo pasar por Dios. Y denotablemente hay muchas citas como las que habitualmente se utilizan como, no sé, Primera de Crónicas, Primera de Samuel, en donde está el censo de Israel, y connotan que Jehová, que la ira de Jehová es Satanás. También yo podría, si tú me lo permites, desvelar lo que, por ejemplo, es el sello del Apocalipsis que andan hablando mucho los cristianos, que es el sello maligno, el 666, para que vean que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo que se connota en Apocalipsis como el diablo, ¿no? Como aquel que se sentó en la silla a hacerse parecer a Dios. Sí, adelante, amigo. Bueno, rápidamente, ¿no? Sí. Eh, es Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12 en adelante, me parece que es. Y lo voy a leer en la versión de la Reina Valera, que es la más común de los cristianos. Dice, y ejerce autoridad la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra le adoren. A la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Para entender el texto bíblico en la capacidad que le estoy diciendo que Jehová es la bestia, o en este caso, es que Jehová tuvo una herida de espada, dice la escritura de Apocalipsis. Eso fue en la crucifixión de Cristo. Por eso dice que él se llevó parte de la ley en él. Eso fue una herida para él porque él había dado eso a su pueblo, ¿no? A su pueblo elegido. Por eso tenía, dice el Apocalipsis, una herida como de espada. Dice, también hizo grandes señales de tal manera que aunque hace descender fuego del cielo delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida como de espada y vivió. Recordemos que aquel que hace descender fuego es Jehová. Denotando esto, como Elías le mandaba hacer delante de los 400 de Baal en el Antiguo Testamento, él le pidió a Jehová que hiciera descender fuego sobre el holocausto y lo consumiera para que vieran que era el Dios poderoso, ¿no? El único Dios verdadero. También connotando eso, en Lucas capítulo 9, 51 al 55 era lo mismo que querían hacer los apóstoles de Jesús. Ellos entrando a pueblos samaritanos, dice, que los mandó Jesús para que le hicieran un reposo de noche, y no lo recibieron porque iba rumbo a Jerusalén. Y la cita dice que Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender del fuego y los consuma? Pero el 55 dice,
que Jesús se volvió y los reprendió diciéndoles: no saben de qué espíritu son ustedes. El Hijo del Hombre no ha venido para aprender, o sea, para condenar, sino para salvar. Entonces, aquí connota que la bestia que hace descender fuego del cielo es el Dios del Antiguo Testamento. También dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que toda imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esto estamos hablando de la iglesia que se fundó a base de la unión de los dos, se podría decir que conocemos como testamentos, ¿no? Esa iglesia que obligó a las personas que le adoraran en esa sintonía que él solamente era un Dios. Estoy hablando de la Santa Inquisición. No solamente la Santa Inquisición inició por Roma, sino también fue a España, y España se trasladó para América y hizo lo mismo que Roma en América, ¿no? Los españoles adaptaron la Santa Inquisición para hacer adorar a Jehová como Dios único y su Hijo, entre comillas, Jesús, ¿no? Dice que hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y libres, pobres y esclavos, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Hay que connotar que el sello de la bestia era en la mano derecha o en la frente. Siendo eso, hay que aprendernos bien primeramente que los sellos no simbolizan algo material como tal. No tiene que ver nada con lo material, sino con lo aprendido, ¿no? Ese es un sello para las regiones celestes o las regiones espirituales. Recordemos que es en la mano derecha o en la frente. Dice: y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre. En cuestiones de comprar, él estaba denotando que primeramente tenían que tener el sello de la bestia. En la antigüedad, antes de que empezara lo de la Santa Inquisición, eran libres. Y siendo que la Inquisición entró a los pueblos imponiendo, recordemos que, por ejemplo, aquí en América, los españoles introdujeron la moneda. Y si ellos no creían también en sus costumbres, les impedían hacer lo que hoy conocemos como intercambios por dinero. Ellos acostumbraban a hacer sus compras a, no sé, cambios de maíz por trigo o de frijol por cebada, X cosa, ¿no? Pero nunca por monetario. Y aquí está hablando de moneda, de papel, de dinero. Ese es, por ahí tenemos el primer sello, pero no connota en lo material. Recordemos que igual Jesús decía que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces connota que el amor al dinero es el primer sello. ¿Y cómo lo vamos a saber? En Primero de Reyes, capítulo 10, 14, vemos que los denarios que recibía Salomón eran 666. La cita de Apocalipsis en el versículo 18 dice: he aquí hay sabiduría. ¿Quién es el más sabio del mundo según la escritura del Antiguo Testamento? Salomón. En el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Los mismos denarios que recibía Salomón anualmente para que el templo de Jehová se reconstruyera o se construyera por primera vez. Pero no solamente eso, nos falta la señal en la mano o en la frente. Y aquí es donde todo tuerce, pues para los cristianos, ¿no? Y cabe de notar que esto es lo principal que deben de saber ellos para que salgan del engaño. Porque ese es el sello que los han sellado a todos los cristianos, a todos los que tienen religión. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 13, versículo 9. Dice así:
Y esto se te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, o sea, en la frente, por cuanto Jehová te sacó con mano fuerte de Egipto. ¿Y qué era esto? Diciendo que era el día, primeramente, de una celebración y guardar el séptimo día y su ley. Eso era su sello espiritual, pero también les inculcó el sello material. ¿Cuál es el sello material? El amor al dinero. Este es el sello de la bestia que denota Apocalipsis. Y este es el sello en la que está en contra del Dios espiritual, ¿no? De la primera fuente. Muy bien, amigo. Fíjate que tocaste varios temas ahí que debemos de resaltar porque son muy buenos y más que nada para la reflexión. Algo que tú mencionaste que es donde inicia creo que hablaste del Antiguo Testamento donde dice que la sabiduría inicia con el temor de Jehová. Entonces, lo que a nosotros se nos enseña de que Jehová es el Padre de Jesús, a veces no nos dan la opción de poder reflexionar o poder analizarlo. No tenemos esa oportunidad en una iglesia. Simplemente se impone. Es un dogma de que la sabiduría inicia con el temor y nosotros en ignorancia pues doblamos las manos y le hacemos caso al pastor o a esa doctrina. Ahora, la relación que haces con el Nuevo Testamento en donde Jesús le dice a Felipe, ¿verdad? Es el que le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me habéis visto. Todas las cosas que me has visto hacer es lo que yo he aprendido del Padre a hacerlo. Ahora, ese punto es muy interesante, amigo, lo que tú tocas. ¿Por qué? Porque realmente en él podemos ver reflejado el amor, la paciencia, la compasión, el perdón, que son frecuencias, como tú lo mencionabas, de la primera fuente. Esos actos, esa manera de actuar, ese reflejo es de el Padre Universal demostrándonos por medio de Jesús el amor que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Entonces, tal vez ahorita leímos varias escrituras, tal vez indagamos por aquí, por allá, en el sentido de que las pruebas, o sea, dónde podemos encontrarlas, y este video es para repetirlo varias veces. Y si estamos en ese proceso en el que nos estamos cuestionando, nos estamos preguntando, em- empezamos a dudar lo que nos están enseñando en las iglesias, entonces estos pasajes están haciendo esas conexiones para que podamos abrir los ojos y saber de una vez por todas que Jesús no es hijo de Jehová. No, no lo es, no puede serlo. Son dos personajes completamente diferentes, antagónicos. Lo que vemos en el Antiguo Testamento lo que vemos en el Antiguo Testamento es terror, horror, oscuridad, verdades, pero en realidad son mentiras. Y lo que nosotros estamos viendo en el Nuevo Testamento es un personaje completamente diferente. ¿Qué es lo que vemos? Como tú lo mencionabas, lo que le contesta Felipe es el reflejo del amor, como lo mencionábamos, de la paz, de la compasión, del perdón, una segunda oportunidad de buscar hacia adentro. Entonces, sí debe de quedar bien claro el punto que tú estás enseñándonos en este momento en base a las escrituras, en base a la Biblia, de que son dos personajes completamente diferentes. Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo contigo. Ahora, la simbología que tú estás tocando del Apocalipsis, donde habla del sello en las manos, obviamente el Apocalipsis tiene muchísima interpretación y casi la mayoría de las interpretaciones, cuando las hacemos fuera de la religión, fuera ahora sí que de estos grupos sectarios o de la élite, normalmente este tipo de interpretaciones sí conectan, tienen muchísima relación. Amigo, ya estamos casi por terminar. Me gustaría nada más que pudieras explicarnos o que nos pudieras dar tu punto de vista acerca de la espiritualidad. ¿Qué es para ti
la espiritualidad? Ok. Para un servidor la espiritualidad no consiste en rituales, no consiste en traer colgado un dije ni tener una limpia, ¿no? Como lo hacen los brujos. Es más, ni estar bajo la cobertura de ningún hombre en el mundo. La espiritualidad se rige primeramente en cambio de mentalidad. ¿Qué es cambio de mentalidad? Eh, Vamos a decirlo, la conciencia del ser humano es la que lo guía a la espiritualidad. Mientras tu conciencia esté tranquila, tu espiritualidad puede ir creciendo, pero la puedes complementar cambiando el aspecto de tu forma de ser. Eh, ¿Cómo puedes hacer esto? Por ejemplo, decía Santiago en el libro de Santiago que hay dos sabidurías. Las dos sabidurías connotan primeramente una en ira, contiendas, disensiones, también lo dice Gálatas. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, amable, sin tachadura. Decía Gálatas, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Qué te está haciendo connotar el texto bíblico en esta sintonía de la espiritualidad? Tira al hombre viejo, aquel que se irrita se irrita muy rápido, irlo dejando y tener un poco de más paciencia primeramente con uno, ¿no? Yo les decía antes a mis hermanos del canal Visión Celestial, que para poder nosotros dar amor, primero tenemos que amarnos nosotros, porque no podemos dar algo que no tenemos. Sinceramente, el humano primero tiene que cambiarse uno para poder dar lo que tiene, ¿no? Entonces, lo espiritual no está basado para mi persona en traer algo encima, ni es más mismo cambiar partes de mi cuerpo, sino cambiar mi forma de ser y mi forma de pensar. ¿Y cómo es que yo me doy cuenta que estoy avanzando bien en la espiritualidad? Pues siguiendo primeramente lo que el Cristo decía, ¿no? Cuando decía, benditos hijos de mi Padre, porque me distes de comer y cuando tenía hambre y me distes de beber cuando tenía sed. Me vestiste cuando estaba desnudo, me fuiste a visitar a la cárcel y al hospital. Y ellos preguntaron, ¿y cuándo fue que lo hicimos por ti, Señor? Y él contestó, cuanto lo hiciste a más pequeños, me lo has hecho a mí. También hay una cita que me gusta muchísimo, que cuando denota Jesús quiénes son los que no entran en el reino, dicen ellos, pero nosotros profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto quiere decir que ningún religioso que tenga el aspecto de darle órdenes entre comillas, Dios, yo voy a ponerle, eh, aquel que le quiere dar órdenes no está haciendo una obra benigna, sino aquel que vea que su hermano está padeciendo necesidad y le aporta para que sacie su necesidad, ¿no? Dice el texto bíblico, eh, cuando empieza a dar los frutos del Espíritu, dice, ¿de qué sirve decirle a tu hermano, ve y que Dios te provea, si está en tus capacidades de ayudarle y no lo haces? Ese es el fruto de que tú estás avanzando en tu espiritualidad. Si tú empiezas a tener un comportamiento sinceramente en querer apoyar a los que están enfrente de ti, aún así no los conozcas. Para mí eso es la espiritualidad, cambiar primeramente uno y empezar a dar frutos para hacer despertar al otro. Muy bien, amigo.
Sí, fíjate, a veces sí pensamos o sí llegamos a pensar que la espiritualidad es asistir a la capilla, ir de corbata, de blanco, con pantalón, llevar a nuestros niños bien bañados, participar en los coros de la iglesia y no, la verdad es que no. La verdadera espiritualidad es como tú dices, empieza con el cambio en uno. Cambio de conducta, de pensamiento, de habla, de cómo trato a las personas que me rodean, cómo me trato yo mismo. Entonces, mientras exista ese cambio en nosotros, ahí nosotros estamos practicando la verdadera espiritualidad, sin asistir a una iglesia, sin seguir a un líder, sin estudiar todos los días las escrituras. El simple hecho de la reflexión de que podamos reconocer que hay algo que no está bien en nuestra vida y necesitamos cambiar, ahí entra ese proceso de la espiritualidad. Muy bien, amigo. Fíjate que sí, ahorita reflexionando de varios puntos que tú tocaste, ahí me gustaría hablar un poquito nada más acerca de Jesús y el plan que venía a ejercer aquí a la tierra con nosotros. Nada más antes de empezar a hablar un poquito y hacer nuestro cierre, quiero hacerte la pregunta si tú en tus investigaciones, en tus conclusiones, tú piensas que sí hay vida en otros planetas donde se encuentren otros humanos como nosotros. ¿Tú lo crees? Sí, sí lo creo. En cuestión de que se les notaron que hasta en la misma escritura hay ángeles, arcángeles. Esto no está reflejando una figura espiritual. Esto está reflejando a seres humanos que ya sean un poco más avanzados o un poco más retrocedidos que nosotros, son los que están alrededor nuestro. Unos con la esencia del Padre y otros que ya son decaídos. Y esos no regresan a su naturaleza porque ellos no quieren. Recordemos que igual el texto bíblico está relleno de arcángeles, que hay unos que provienen del bien y otros provienen del mal. Entonces, los ángeles antes se connotaban porque venían exteriores, o sea, del cielo. Eran descendidos del cielo, pero eran en realidad otra especie de humanos que entraban a hacer o a hacer o a deshacer de nosotros. Como por ejemplo el libro de Enoch connota que los hijos de Dios, aquellos que fueron mandados, los vigilantes, los ángeles, se metieran hasta con las mujeres y ellos empezaron a hacer sus propios gobiernos, se podría decir así. Estos son los ángeles que connotan toda escritura bíblica. Seres de otro mundo, de otros planetas, de otras creencias, pero hay unas que son de la luz y esos son los que van a subir. Nosotros no vamos a subir a su planeta como creen varios, no, 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 sino que todos vamos a subir en conjunción al espíritu. Así es, amigo. En el libro secreto de Juan, ya casi en el capítulo 12, capítulo 13, que se está hablando acerca de lo que sucede en el jardín o en este aparente paraíso en donde se le presenta el fruto, el libro secreto de Juan hace alusión de que en realidad se está refiriendo a un conocimiento que activa, hay una frecuencia luz que se encuentra dentro de nosotros que proviene de la primera fuente, el cual tiene el nombre de el pensamiento posterior iluminado. Y dice que el pensamiento posterior iluminado es una memoria, como lo valga la redundancia, que proviene de la primera fuente. Entonces, contiene información del origen de todo, absolutamente todo. Ahora, ¿cómo se activa este código luz? Es a través de mensajes o de mensajeros. Dice el libro secreto de Juan en simbolismo que el Cristo siempre se ha postrado o se ha puesto en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que se posa sobre este árbol en forma de águila. Entonces,
En simbología, el águila representa a mensajeros luz o un plan que es superior al de la serpiente. Entonces, algo que nosotros tenemos que resaltar aquí es de que Jesús, obviamente su padre no era Jehová, pero sí venía por parte de la luz a traer un mensaje para activación de nuestros códigos luz. Esta activación de esos códigos luz tiene que ver con el pensamiento posterior iluminado. Ahora, vamos a tratar de dimensionarlo un poquito más abajo. Como tú lo mencionabas, hay razas humanas que son positivas y otras que son negativas. El contacto que el ser humano original ha tenido aquí en el planeta Tierra ha sido por parte de los pleyadinos. Jesús provenía, o este cuerpo físico que tomó Jesús para poderse manifestar aquí en la tierra, era un cuerpo de un pleyadino. Ahora, algo que tú mencionaste y me gustó muchísimo que lo hayas dicho, es acerca de que Él encarna al Cristo. Durante el transcurso del canal he estado haciendo mención que el ejemplo perfecto que nosotros tenemos de un humano conectado con la primera fuente o con ese Dios universal es Jesús de Nazaret. Era importante que un mensajero se manifestara en esa época, en esas condiciones de vida, para poder entregar un mensaje de amor, de paz, de compasión, de enseñar al verdadero Dios dentro de nosotros para poder activar esos códigos luz. Ese realmente era su mensaje, ese realmente era el plan para que Jesús naciera o viniera aquí a la tierra. Y esto es algo que tiene que quedar bien claro. Jesús venía por parte de un programa de la luz, en el cual él iba a entregar, como lo estábamos mencionando, valga la redundancia otra vez, pues un mensaje de transformación. Por eso es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer el Nuevo Testamento y escuchar un poquito acerca de sus enseñanzas y de la manera en cómo se comportaba con la gente, pues nos conecta, porque está conectando con esa esencia que mora dentro de nosotros, que proviene de la primera fuente. Siempre que lo estamos leyendo, siempre que estamos viendo su vida, sentimos ese deseo de cambiar, de tener una transformación también en nosotros, de ser mejores personas. Entonces, solamente recalcar esta parte, amigo, que sí es interesante y debemos de dejarla bien claro. Ya hablamos que Jehová, pues obviamente no puede ser el padre de Jesús por los actos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y los actos que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, pues son completamente diferentes. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos mencionar? Es que Jesús venía de este tipo de razas humanas, de las Pléyades, un humano que ya había encarnado muy probablemente en otro planeta, ya había pasado por este proceso similar de ascenso y encarnó al Cristo en él. Y era importante que pudiera presentarse y enseñarnos ese ejemplo perfecto. Y pues solamente sería eso, amigo. Ya para hacer un pequeño, bueno, ya para hacer el cierre, ahora sí, general, amigo, hay personas que tal vez se encuentran en una condición en el estire y afloja, en el que asisten a la iglesia, pero empiezan a dudar. Ese es un tipo de personas, empiezan a dudar. Luego hay otro tipo de personas que nunca han pertenecido a ninguna religión, pero hay algo dentro de ellos que les está invitando a investigar, a saber si existe Dios o no existe Dios. Y hay otro tipo de personas, amigo, que están pasando por situaciones difíciles en el sentido de que a lo mejor han perdido a un padre, han perdido a su madre, han perdido un hijo, un hermano, una esposa, se encuentran en una situación económica difícil. De tu parte, amigo, ¿cuál sería la invitación, generalizando a estas personas? ¿Cuál sería tu invitación para ellos en este momento?
¿qué palabras de aliento tú pudieras darle a estas personas? Yo creo que hemos pasado todos por estas circunstancias de perder a un ser querido o estar pasando malos momentos y preguntarnos el por qué Dios ha permitido que pase esto en nuestras vidas. Primeramente, hacerles saber que dice la Escritura que Dios no tienta a nadie, ni Dios te pone a prueba. El verdadero no. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú conoces que eres eterno, eh, necesariamente la muerte no tiene significado en la vida de nadie. Nadie deja de existir solamente porque pierde la vida en este plano terrenal. Al contrario, gana su libertad. La libertad de volver a ser el espíritu, de volver a ser la luz. Recuerda que lo que tenemos materialmente no se hizo para afanarnos ni tener el amor por lo que tenemos. También Jesús dijo, no hagas riquezas en el mundo, sino en el cielo, porque donde tengas tu riqueza, ahí tendrás tu corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque estés carente o estés pasando por un mal momento de salud o monetario, recuerda que el Padre nunca te va a dejar solo, que eh, va a haber circunstancias que el Padre eh, va a poder solventar tus necesidades sin incumplir en ninguna. Te soy sincero, yo fui uno de esos hombres que era muy afán de querer que no me faltara nada, mas yo estaba falto de lo que era el amor en mí hacia con los demás, ¿no? Yo era un hombre falto de amor y eso era lo que me hacía falta, porque lo material vendría siendo después en segundo plano. Cuando estás lleno de amor hacia tu misma persona y hacia con los que te rodean, no importa tanto si careces o no careces, porque el Padre el pensamiento, el primer espíritu, que nosotros le denominamos como Dios verdadero, Él no te va a quitar ni te va a poner, simplemente te va a dar lo que tú necesitas. Eh, Él tiene en conciencia que todos tenemos que comer, tenemos que vestir, pero nunca te va a dejar vacío. Mientras estés lleno por dentro, no importa si te si tienes poco, tienes mucho materialmente hablando. Lo importante es alimentarte de la verdadera comida, estando lleno en tu corazón y en tu conciencia, eh, podrás ver una mejor nutrición para ti, se podría decir. Muy bien, amigo. Muchas gracias. La verdad te estoy muy agradecido porque me hayas aceptado esta invitación aquí al canal de Sabiduría Espiritual. No, muchas gracias a ti, Jesús, por darme la oportunidad. Y ahora sí que, como siempre te digo, te mando un abrazote a ti, a toda tu familia y a los de la audiencia. Muy, Y que esto no sean solamente palabras de reflexión, sino eh, esperemos que llegue a mucha gente y que pueda salir del engaño y hacerse libres, como decía Jesús, ¿no? muy bien, amigo. Pues vamos a despedirnos. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo subo un nuevo video. Te invito a que me dejes tus comentarios. También quiero invitarles a que puedan seguir el canal de Cristo, Espíritu de Verdad. Por ahí les voy a dejar unas imágenes de cómo pueden encontrarlo. Es un canal que apenas está iniciando, tiene toda la actitud para enseñarnos las pruebas si nos encontramos en esa etapa en donde necesitamos ver evidencias bíblicas para saber o para salir de nuestras dudas. Entonces, les invito a que se puedan suscribir a su canal
Y chicos, pues de nuestra parte sería todo. Déjame tus comentarios como te menciono y pues nos vemos amigos. Hasta la próxima.